Sí. Buenos días, Inge. ¿Consiguen ver mi pantalla? Sí. Ok, gracias. Eh, bueno, estábamos haciendo algunos ejercicios. Habíamos visto en la anterior clase ecuaciones diferenciales exactas. Y estábamos haciendo un ejemplo. Habíamos visto cuándo una ecuación diferencial es exacta y habíamos visto cómo resolver una ecuación diferencial exacta. Lo primero que debíamos hacer es escribir la ecuación diferencial en la forma una función que depende de xy más una función que depende de xy por la derivada igual a 0. Entonces, esa primera función normalmente la llamábamos m de xy, y esa función que era el coeficiente de la derivada, n de xy, hemos visto que un teorema nos dice cuándo esta ecuación diferencial es exacta. Y el teorema dice que cuando la derivada de m con respecto de y es igual a la derivada de n con respecto de x sobre un rectángulo, entonces sobre ese rectángulo la ecuación diferencial es exacta. ¿Qué significa que la ecuación diferencial sea exacta? Significa que existe una función diferenciable phi de xy, de manera que la derivada con respecto de x es la función m de esa función phi, y la derivada con respecto de y de esa función phi es la función n. Después, teniendo esas dos relaciones, hemos intentado buscar cómo debería ser phi. Como tenemos que la derivada de phi con respecto de x es m de xy, entonces integrando aquí con respecto de x, deberíamos de ver más o menos cómo es phi. Entonces aquí integrando con respecto de x tendría phi de xy, que sería igual a la integral de m de xy. Entonces integramos aquí con respecto de x, debemos pensar en y como una constante. Entonces esto de aquí me daba la integral, perdón. En vez de una constante, como estoy integrando una función de dos variables con respecto de una de las variables solamente, entonces en vez de una constante tengo una función que depende de la otra variable, g de y. Entonces aquí, para tener phi de xy, solo nos falta encontrar g de y. Y lo que hemos hecho es usar esta segunda relación para encontrar esa función g de y. Hemos sustituido aquí y de ahí hemos buscado más o menos cómo debería ser la derivada de g. Y de ahí encontrábamos la g. Con eso obteníamos lo que es phi de x, y. Y entonces la solución general es phi de xy igual a una constante. Eso para ecuaciones diferenciales exactas. Pero hemos visto que no todas las ecuaciones diferenciales son exactas. Entonces, lo que podemos hacer cuando tenemos una ecuación diferencial que no es exacta es buscar una función de manera que multiplicando por esa función la ecuación diferencial, tengamos una nueva ecuación diferencial donde esta nueva ecuación diferencial sí sea exacta. Eso hicimos, bueno, aquí no. Aquí reconocimos que debería ser m aquí es y, en el coeficiente de la derivada, que es esto. Vimos que la derivada de m con respecto de y la derivada de n con respecto de x no son iguales. Entonces, por aquel teorema, sabemos que esta ecuación diferencial no es exacta. O sea, no existe una phi, de manera que la derivada de phi con respecto de x sea y la derivada de phi con respecto de y sea esta función de aquí. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es buscar una función mu, de manera que multiplicando por mu esta relación, esta ecuación diferencial, tengamos una ecuación diferencial que sea exacta. Entonces, buscando esa mu, multiplicamos por mu esa ecuación. Para que esta ecuación diferencial sea exacta, por el teorema debemos de tener que
la derivada con respecto de y de esta función de aquí debe de ser igual a la derivada con respecto de x de esta función, que es el coeficiente de y'. De esa relación encontramos esta relación de aquí. Ahora, vimos que aquí tengo una ecuación diferencial con derivadas parciales, que no hemos visto ningún método para resolver ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Nuestra observación es que nosotros buscamos una mu que satisfaga eso, solo una mu. Entonces, lo que vamos a hacer, no todas las mu's que satisfacen esto. Entonces, lo que hemos observado es que en esta primera parte de la ecuación diferencial, todo depende solo de la variable mu y de la variable y no de la variable x. Entonces, podemos intentar buscar mu de manera que no dependa de x, solo de la variable y. Siendo mu de ese tipo, tendría que la derivada de mu con respecto de x es 0 y me quedaría solo esta parte. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear un mu que solo depende de y no de x. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. En esa ecuación diferencial bueno, estábamos resolviendo esa ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Mejor vamos a hacerlo de esa manera en vez de usar eh, lo de el hecho de que es una ecuación diferencial lineal. Voy a dejar eso después, lo voy a borrar. ¿Por qué es separable? Vemos que ahí tengo la siguiente igualdad. Y por la derivada de mu con respecto de y. Llevando mu al otro lado, vamos a tener, y factorizando mu, voy a tener 2y menos 1 por mu. Aquí vemos que podemos separar variables, ¿no? Nuestra variable independiente es y nuestra variable dependiente mu. Entonces puedo pasar mu a este lado y y a este lado. Aquí no me preocupo porque que mu sea 0, porque, bueno, aquí tendría mu igual a 0, una solución, pero mu igual a 0 para nuestro problema no nos sirve, ¿no? Porque estamos buscando una mu que haga que esa ecuación, que multiplicando la ecuación diferencial dada, nuestra nueva ecuación diferencial sea exacta. Y si mu es 0, entonces mm, no nos sirve de nada, porque estaríamos anulando nuestra ecuación diferencial. Entonces, buscamos una mu que sea distinta de ser. Entonces, separando variables aquí, tendría 1 sobre mu. Y al otro lado tengo 2y menos 1 sobre 2. Sobre y, perdón. Variables separables. Integrando entonces con respecto de x. Vamos a tener entonces, en esa parte, integrando con respecto de x y usando la regla de sustitución, voy a tener todo en función de la variable mu, como habíamos visto ya varias veces. Entonces va a ser 1 sobre mu. Ay, no.
de mu. Y al otro lado tengo que eso es igual a la integral de 2y menos 1 sobre y. De, con respecto de y, perdón, nuestra variable independiente es y. Entonces tengo eso. En el primer lado de la ecuación tengo entonces la integral que es logaritmo natural del valor absoluto de mu. Al otro lado tengo 2y menos 1 sobre y es 2 menos 1 sobre y. Entonces la integral de 2 es 2y. La integral de menos 1 sobre y es menos logaritmo del valor absoluto de y. Tengo eso. Aquí debería tener más una constante, ¿no? Entonces, más una constante. Es la solución general de esa ecuación diferencial con variables separables. Luego puedo aplicar la función exponencial para intentar despejar mu. Con eso tenemos la exponencial al logaritmo de valor absoluto de mu. Eso me da solamente valor absoluto de mu. Y al otro lado tengo, voy a tener e a la c. Bueno, aquí tengo, va a ser e a la 2y por e a la menos logaritmo de valor absoluto de y por e a la c, ¿no? Por la regla de exponentes, por las leyes de exponentes. De e a la c, voy a tener así. De e a la menos logaritmo de valor absoluto de y, me va a quedar 1 sobre el valor absoluto de y. Y de e a la 2y, solamente e a la 2y. Entonces, de aquí, quitando valores absolutos, tengo que mu, entonces es igual a, aquí más menos, entonces, ¿no? Sí. Más menos, esa expresión de ahí. Ahí también puedo quitar el valor absoluto en y, ¿no? Va a quedar solamente 1 sobre y. A la 2y. Ahora, e a la c, más menos, e a la c lo puedo cambiar por una constante, por una otra constante, ¿no? Podemos poner entonces esto de esta manera. En vez de eso, una constante 1 sobre y, donde la constante C1 es está escogido de manera que para menos e a la c. Lo voy a poner así, pero que indica eso. Aquí ahora C1 puede ser cualquier número. Puede ser positivo, puede ser negativo. Incluso cero, porque habíamos visto si vemos solo la solución de esa ecuación diferencial, puede ser cero, porque mu igual a cero, aquí es solución también.
Solo que mu igual a 0 no nos sirve. Para lo que estamos haciendo, nos interesa buscar una función mu, solo una mu que satisfaga esto. Entonces podemos escoger aquella para hacer C1 igual a 1. Entonces escogemos mu igual a... Solo necesitamos 1 para lo que estamos haciendo. Entonces 1 sobre y a la 2y. Ah, lo voy a escribir así. Entonces, esa función es nuestro factor integrante. Entonces, multiplicando por esta función, mm, nuestra EDO principal se va a volver exacta. Entonces, es esta. Entonces, con esta mu, con esa función mu, la siguiente EDO es exacta. Así hemos buscado mu, ¿no? Escribiendo, aquí es y por mu. Y por mu me da e a la 2y solamente. Después tengo, ¿dónde está esa ecuación? Aquí. 2xy menos e a la menos 2y por mu. Mu es e a la 2y sobre y. E a la 2y sobre y por esto de aquí me va a dar 2x e a la 2y. 2x e a la 2y. Después, ¿dónde estoy? Aquí. Mu por e a la menos 2y me va a dar menos 1 sobre y solamente. Esto por la derivada de y. Ujú. Que es multiplicar por mu nuestra ecuación diferencial inicial. Sí, eso. Entonces, con eso ya sabemos por la forma en que hemos construido esta mu, esta nueva ecuación diferencial es exacta. ¿Y qué significa que sea exacta? Entonces, existe una función diferenciable phi de xy, de manera que se cumplen estas dos relaciones. La derivada de phi con respecto de x es esa primera ecuación, o esa primera función, perdón, e a la 2y. Y la derivada con respecto de y es esta otra función. Derivada con respecto de y es la segunda función, 2x e a la 2y menos 1 sobre y. Vamos a llamar estas ecuaciones 1. Entonces tenemos que phi es una función de dos variables que satisface esas dos condiciones. Usemos la primera ecuación para encontrar, o condición, para encontrar x. Entonces aquí en esta primera ecuación vamos a integrar con respecto de x. Integrando con respecto de x. La primera ecuación en 1.
Eso vamos a tener. En el primer lado voy a tener la función phi de x, y. Phi de x, y. Y en el segundo lado, integrando esto con respecto de x. Como al integrar con respecto de x, y se piensa como constante, e a la 2y es constante, entonces tengo que hacer la integral de una constante. La integral de una constante es la constante por x. Entonces me da e a la 2y por x. Más una función constante, pero en este caso, como es una función de dos variables, la función es una función que solo no depende de x, que depende solo de la otra variable. Ahora, para saber cómo es phi, solo me falta saber cómo es g. Y para saber cómo es g, podría usar esta segunda relación. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto de aquí lo vuelvo a dejar así. Entonces, reemplazando en la segunda ecuación. Vamos a tener la derivada de phi con respecto. Entonces, derivando eso con respecto de y. Eso de aquí es como constante, entonces solo tengo que derivar esto y multiplicarlo por x. La derivada de la exponencial es la exponencial. X lo voy a poner aquí adelante. Por la regla de la cadena debo de derivar con respecto de y esta función 2y. La derivada de 2y con respecto de y me da 2. Tengo eso. Más la derivada de g con respecto de y. Eso de aquí que he calculado es la derivada de phi con respecto de y. Eso por una parte. Y por otra parte, aquí la derivada de phi con respecto de y es esta expresión de aquí. 2x a la 2y menos 1 sobre y. Entonces, de aquí puedo buscar entonces cómo es la derivada de g con respecto de y. Aquí esta parte se anula. Tengo los mismos términos en ambos lados. Y tendría entonces esto. Ujú. Y aquí puedo integrar con respecto de y para encontrar g. Entonces, integrando con respecto de y, tengo que g de y, g de y es igual a la integral, a menos la integral de 1 sobre y. Y la integral de 1 sobre y es el valor absoluto logaritmo del valor absoluto de y. Aquí más una constante, pero habíamos dicho que solo estoy buscando una función phi que satisfaga todas esas condiciones, porque al final la solución general va a ser esa función phi igual a una constante. Entonces con esto phi es, sí que tenemos que phi es esa función. Mm, Esto más g de y. Bueno, es x a la 2y, a la 2y
más g de y, que es menos logaritmo del valor absoluto de y. Eso es pi de xy. Y finalmente, entonces, tenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial. La inicial, ¿no? De la dada inicial. Es g de xy igual a c. Y con eso tenemos entonces la solución general de esta ecuación diferencial. Una pregunta, Inge. Claro. ¿Esto es lo que hicimos la otra vez? ¿Igual? La anterior clase. Sí. La anterior clase habíamos Es que hecho solo... hicimos de esa manera, como la que está más abajo, justamente. Sí, 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 esto de aquí. Estábamos usando... en esa parte usé que teníamos una ecuación diferencial lineal, pero sale más rápido si hacemos variables separables, porque ahorita, aquí también tenemos variables separables. Por eso hice aquí variables separables en vez de usar el hecho de que es una ecuación diferencial lineal. Ya dije. Sí, aquí no habíamos terminado, no estábamos... habíamos encontrado apenas cómo debía ser mu. Entonces esto de aquí lo vamos a descartar. Lo voy a poner en una cajita en rojo, que lo estamos descartando. Bueno, pero también sirve. Bueno, serviría en otros casos. No, no quería hacer eso. ¿Por qué llamé 2 a la ecuación? Había ya otra ecuación llamada 1. No sé. Bueno, entonces, de esa manera podemos resolver ecuaciones diferenciales que no sean exactas. Como habíamos visto, de manera general no se puede hacer este método porque en el caso general, resolver mu, encontrar una mu que satisfaga estas dos condiciones, esta ecuación de aquí, es difícil. En algunos casos, por ejemplo, en este que hemos observado que si mu no dependiese de x, entonces esto de aquí se anulaba y solo nos quedaba esta parte. Y ahí se volvía una ecuación diferencial más fácil de resolver. Eh, bueno, si vamos a hacer lo que nos corresponde hacer hoy y si tenemos más tiempo hacemos más ejercicios. Bueno, y antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos hecho hoy? ¿O la anterior clase? Inge, ¿será que puedo volver a explicar este ejercicio? Yo no lo entendí bien. Ya, ok. Primero tenemos una ecuación diferencial, esta, y estamos viendo si esta ecuación diferencial es exacta o no. Para eso he identificado qué sería m y qué sería n, ¿no? Y ya hemos visto que debemos escribir la ecuación diferencial de esta manera. M de xy, una función que depende de xy, más n de xy por la derivada. De xy por la derivada igual a 0. Debemos escribir de esa manera la ecuación diferencial y entonces m sería es la expresión que aparece aquí o la función que aparece aquí y la función que aparece aquí es n, el coeficiente de y'. Lo reconocemos primero m y n. Aquel teorema que habíamos visto en la anterior clase nos dice que la ecuación diferencial es exacta si la derivada de m con respecto de y es igual a la derivada de n con respecto de x. Para eso estamos buscando esas derivadas y comparando si es que son iguales para ver si la ecuación diferencial es exacta o no. Como hemos visto que esas dos funciones no son iguales, por aquel teorema, esa ecuación diferencial no es exacta. Pero en lo que habíamos visto en la anterior clase también es que podemos buscar una función mu
de manera que multiplicando mu por la ecuación diferencial dada, la nueva ecuación diferencial sea exacta. Entonces es lo que estamos intentando hacer, buscando una función mu de xy, de manera que multiplicando a esa ecuación de aquí, tengamos una ecuación diferencial exacta. Bueno, entonces, si estoy buscando mu de manera que pase eso, entonces por el teorema, la derivada con respecto de y de esta función debe de ser igual a la derivada con respecto de x de esta función de aquí, ¿no? Por el teorema. Aquí desarrollo esa derivada, esas derivadas, y tengo entonces que mu debe de satisfacer esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial a derivadas parciales, porque tenemos dos variables independientes, x y y, que no hemos visto siquiera un método para resolver ecuaciones diferenciales parciales, y de manera general es mucho más complicado que resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, lo que hacemos aquí, en este ejemplo en específico, es observar que esta primera parte de la ecuación solo depende de las variables y y mu. Entonces, si intentase buscar una función mu que solo depende de y no de x, entonces buscando esa nueva función que no depende de x, esto de aquí se anularía y no tendría eso. Entonces tendría que buscar una función mu que satisface esta primera parte solamente, esta ecuación. Y aquí tenemos una ecuación diferencial, intentando buscar la mu que buscamos, aquella mu. Aquí tengo una ecuación diferencial a variables separables, de variables separables, no sé, separable. Entonces aquí separo variables, integro con respecto de la variable independiente, que en este caso es y. Encontramos cómo debería ser mu. Mu de manera general, o sea, todas las mu's que satisfacen esa ecuación diferencial son de este tipo. Yo solo busco una mu que satisfaga esa ecuación diferencial. Y es por eso que escogemos con constante igual a 1. Hemos escogido esto. Entonces, de la manera en que hemos buscado mu, la ecuación diferencial esta de aquí, ya es exacta con esa mu, porque de esa manera hemos buscado mu. Entonces, estamos escribiendo esto de aquí, aquí abajo. Aquí. Y ya sustituyendo lo que es mu. Ahora ya sabemos que esta ecuación diferencial es exacta, entonces, ¿y qué significa que sea exacta? Significa que existe una función diferenciable de dos variables phi, de manera que la derivada parcial de phi con respecto de x es esta primera función, y la derivada de phi con respecto de y es esta segunda función. Entonces, la phi que necesitamos buscar satisface esas dos condiciones. Con la primera ecuación, intentamos buscar, o con la primera igualdad, intentamos buscar cómo debería ser phi. Integrando entonces aquí con respecto de x, obtendría phi de la primera parte, y de la segunda parte tendría que integrar esa función. Integrando eso tenemos esto. Aquí en vez de una constante, tengo una función que depende solo de y porque estoy integrando solo con respecto de la variable x. Y aquí tenemos una función de dos variables. Para saber cómo debería de ser g, entonces puedo usar esta segunda relación. Sustituyo ahí lo que es el phi. ¿Cómo debería ser phi? Es esto. Aquí solo la segunda parte. De aquí entonces, despejando la derivada de g, obtenemos que la derivada de g debería ser menos 1 sobre y. Entonces aquí, integrando con respecto de y, obtenemos esto. Entonces con eso ya tenemos lo que es phi de xy, que sería esto. Y con eso la solución general de la ecuación diferencial que nos han dado al principio es g de xy igual a 0. Esto de aquí.
¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, entonces la constante se supone no la utilizaríamos para nada al momento de hallar mu, ¿no? Mm, no, al momento de hallar mu, aquí, o sea, después de hallar mu, ya no es necesario usar. Aquí ya he usado la constante C, ¿no? Entonces aquí tal vez una constante C2 aquí. Bueno, no sé, cualquier cosa. Una constante. Sí, después de haber hallado la solución general, aquí necesitas escoger solo una función, porque solo necesitas una función, de manera que multiplicando aquella ecuación diferencial, la nueva se haga exacta. Solo una, no necesitas todas las que que van a hacer que esa ecuación diferencial nueva sea exacta. Entonces aquí, después de aquí, el C1 de aquí ya no hace nada. Ujú. Inge, entonces lo que estábamos haciendo el otro día era por método de factores integrantes, ¿no? Ese es el método de factor integrante para ecuaciones diferenciales no exactas. Estamos Ujú. buscando una ecuación diferencial o un factor integrante para multiplicar a la ecuación diferencial para obtener una ecuación diferencial exacta. Listo. Ah, o tal vez me estás hablando del método de factor integrante para ecuaciones diferenciales lineales. Sí, Ese es otro. sí, perdón, disculpe, sí. Sí, sí, porque ahí es diferente, ¿no? Tienes que buscar la función e elevada a la integral de p de x. Eso es en el caso de ecuaciones diferenciales lineales. Ok. Bueno, entonces nos vamos a lo que tenemos que hacer hoy, porque no nos va a alcanzar el tiempo, si no. Entonces, hoy vamos a ver que algunas ecuaciones diferenciales, eh, bueno, en algunas ecuaciones diferenciales, haciendo un cambio de variable, vamos a obtener una nueva ecuación diferencial que ya sabemos resolver. O sea, una ecuación diferencial que o bien es separable o bien es lineal. Y algunas de esas sustituciones son estas. Cuando tenemos un tipo de ecuación que se llama homogénea, otro tipo de ecuación que se llama de Bernoulli, otro tipo de ecuación que se llama de Riccati y otro de Clairaut. No sé cómo se lee, así se lee. Bueno, vamos a ver cuáles son esos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando tengo una ecuación diferencial ordinaria que se puede escribir de esta manera, donde la derivada es igual a una función de y sobre x, o sea, la segunda parte lo puedes escribir todo en función de y sobre x, a ese tipo de ecuaciones diferenciales se las llama homogéneas. Y cuando tenemos ese tipo de ecuaciones diferenciales, esto lo había borrado. Ya, bueno, cuando tenemos ese tipo de ecuaciones diferenciales, haciendo haciendo el cambio de variable b igual a y sobre x, cambiamos por una nueva variable. La nueva variable va a ser b igual a y sobre x. Aquí obtenemos entonces que y es b por x, intentando buscar lo que es la derivada de y con respecto de x. Entonces aquí, derivada de y con respecto de x es, aquí tengo producto de dos funciones. Entonces sería x por la derivada de esa función más b por la derivada con respecto de x de esa función que vale 1. Entonces obtengo esto. Para intentar poner todo en función de la nueva variable, ¿no? Estamos cambiando la variable dependiente. En vez de y, ahora queremos tener la variable b. Entonces, sustituyendo esto aquí, y aquí lo que es b, vamos a tener esta ecuación diferencial. X derivada de b con respecto de x más b igual a f de b. Aquí podemos ver que tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Despejando la derivada de b con respecto de x nos da esto. El numerador aquí depende solo de b y el denominador solo de x. Entonces aquí tenemos variables separables.
Entonces vamos a ver ejemplos para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Eh, Ay, no. Aquí. Me dicen si el tamaño está bien o está muy pequeño. Este es- este. Eh, ok, entonces para que una ecuación diferencial sea homogénea, habíamos visto que la derivada de y con respecto de x se debe poder escribir como una función de y sobre x. Una expresión que depende solo de y sobre x. Vamos a ver si en este caso podemos hacer esto. Aquí, si paso a dividir 2xy, al otro lado voy a tener eh, algo así. Es y cuadrado menos x cuadrado sobre 2xy. Y esto de aquí, la segunda parte, se puede escribir como es y cuadrado sobre 2xy menos eh, x cuadrado sobre 2xy. Aquí, esto de aquí se puede escribir como 3y sobre x. 3 medios de y sobre x. 3 medios de y sobre x. Menos, aquí, esto de aquí se puede escribir como x sobre y. Eso se podría escribir como menos un medio de... ay, no. De 1 sobre y sobre x. ¿No? X sobre y se puede escribir como 1 sobre y sobre x. De esa manera. Entonces aquí vemos que la función aquí depende de y sobre x. Es una función de y sobre x. ¿Mm? Y sobre x. Entonces eso quiere decir que la EDO dada es una ecuación diferencial homogénea. Entonces habíamos visto que si planteamos una nueva variable, b igual a y sobre x, nuestros cálculos se van a reducir. Entonces vamos a plantear eso, sea b igual a y sobre x. Entonces luego vamos a tener entonces de ahí y igual a b por x, ¿no? Y ahí derivando con respecto de x, porque luego necesito la derivada de y con respecto de x. Tengo derivada de y con respecto de x igual a, aquí tengo un producto. Entonces, por la derivada del producto sería la derivada de b con respecto de x por x. Eso es más x por la derivada de x que vale, con respecto de x que vale 1 por b. Eso. ¿Qué más? Nada más. Puedo reemplazar entonces todos estos datos aquí en esta ecuación diferencial. Yendo e igual a y sobre x en la EDO.
Yendo. Ok, entonces la derivada de y con respecto de x, según lo que hemos calculado aquí, es x derivada de b con respecto de x más b, por un lado, y al otro lado aquí tengo que eso es igual a esto, que es 3 medios de y sobre x que vale b, ahora, menos un medio de 1 sobre y sobre x, que es b. Entonces aquí habíamos visto ya en el caso general que aquí nos va a dar una ecuación diferencial a variables separables. Entonces vamos a ver eso, vamos a poner entonces de una manera conveniente. Mm, Aquí tengo 3 medios de b, este b va como menos b, me va a quedar un medio de b. Entonces aquí puedo factorizar un medio, me va a quedar un medio de b menos 1 sobre b. Sí, aquí tengo variables separables, entonces separo variables e integro con respecto de x, que es la variable independiente. Ujú. Aunque esto de aquí, bueno, antes de eso lo voy a escribir la parte, mm, eso de esta manera. ¿No sería 3B, dije? O sea, cuando ha puesto un medio, ha factorizado, ¿no sería 3B abajo? ¿Dónde 3D? Ahí en la primera parte, ahí, porque si no sería un medio de B, no Ah, ya. 3 Ah, sí, sí. No, es que tengo aquí 3 medios de b menos b, Ah, ya, ya, y eso me da un medio de b. está bien, Inge. Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí tendría tal vez hacer un poco más porque aquí tengo un medio. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí tendría b cuadrado menos 1 sobre b. Sí, ahí sí voy a separar variables. Separando variables, entonces voy a llevar todo lo que tiene b a un lado y todo lo que tiene x al otro. Tendría 2b sobre b cuadrado menos 1 derivada de b con respecto de x. Al otro lado tengo 1 sobre x. Ahora sí, integrando con respecto de la variable independiente. Tenemos la primera parte, tengo la integral. Bueno, como habíamos visto varias veces, la primera parte va a ser una integral que solo depende de b, usando la regla de sustitución. Entonces vamos a tener esto. Entonces tengo aquí 2b sobre b cuadrado menos 1 diferencial de b. Y al otro lado tengo la integral de 1 sobre x
diferencial de x. Entonces, integrando ahí, si nos fijamos, la derivada de aquí del denominador aparece en el numerador. La derivada con respecto de b. Si derivamos esto con respecto de b, la derivada de esto me da 2b. Justo lo que aparece aquí. Entonces aquí podría ser un cambio de variable. No sé, u igual a b cuadrado menos 1, por ejemplo. No sé. Entonces va a ser integrar 1 sobre u. Y la integral de eso es logaritmo del valor absoluto de u. Volviendo a la anterior variable, nos va a quedar solo logaritmo del valor absoluto de b cuadrado menos 1. Entonces ahí vamos a tener eso. Más una constante, pero no es necesario poner constante a ambos lados, ya habíamos visto eso. Al otro lado, la integral de 1 sobre x me da logaritmo del valor absoluto de x. Ok. Puedo aplicar la exponencial para tratar de despejar b cuadrado, o b más bien. Aplicar una función exponencial me da el valor absoluto de b cuadrado menos 1. El lado, en el segundo lado me da valor absoluto de x. Entonces de aquí obtengo que, quitando valores absolutos, voy a tener que b cuadrado menos 1 es igual a más menos x. Aquí me falta una constante, aquí sí tengo que poner una constante. Entonces aquí va a ser e elevado a una constante, ¿no? Y aquí entonces tendría más menos e elevado a una constante. Entonces, esto ya ha sido recurrente, eso lo podemos cambiar por una constante C1 sin restricciones, ¿no? Porque aquí e a la c siempre es positivo. Como aquí tengo más menos e a la c, entonces esto puede ser cambiado por una constante B1. Entonces voy a tener b cuadrado menos 1 igual a una constante C1 por x. Entonces de aquí, ¿qué era b? B era y cuadrado sobre x cuadrado. Voy a sustituir eso. Y sobre x. Igual a C1 por X. Entonces de aquí voy a intentar despejar Y. Entonces aquí para despejar podría multiplicar por X cuadrado y obtengo Y cuadrado menos X cuadrado. Ese menos X cuadrado lo voy a llevar al otro lado. Más C1 por X al cubo. Y ahora sí, despejando aquí Y, tendría dos soluciones. Y igual a más menos, o como la raíz con positivo y la raíz con negativo de esa expresión. Con eso obtengo entonces la solución general. Las soluciones o las funciones con raíz positiva y las funciones con raíz negativa de esta expresión de aquí. Entonces, de manera general, cuando tenemos ecuaciones diferenciales donde
podemos escribir esta segunda parte como una función que depende de y sobre x. Entonces planteamos la sustitución b igual a y sobre x. Y hacemos las cuentas. Entonces la nueva ecuación diferencial se va a convertir en una ecuación diferencial a variables separables o de variables separables. Entonces resolvemos como ya sabemos y obtenemos la solución general. ¿Tienen preguntas sobre esto? La constante 1, como en el otro caso, puede ya desaparecer, digamos. No, porque aquí necesito todas las funciones B. Me sirven todas las funciones B que... Aquí estoy buscando todas las B. En cambio, en el otro caso, para buscar mu, solo estaba buscando una mu. Por eso escogía C1 igual a 1 en aquel caso. Pero aquí me interesa Sí. todas las B. Ok, entonces veamos otro cambio, otro tipo de sustituciones en otro tipo de ecuaciones Inge, diferentes. creo que no hemos usado el -1. Menos 1, ¿dónde está? Ah, sí. Sí es que aquí al multiplicar por x al cuadrado, me daría menos x cuadrado. Y lo he llevado al otro lado. Sí, ¿no? Aquí me quedaría y cuadrado menos x cuadrado igual a c1 por x al cubo. Y el x cuadrado ya lo he llevado al otro lado. ¿Sí? Está bien, Inge, muchas gracias. Nada. Ah, bueno. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Entonces, veamos otro tipo de ecuación diferencial. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones de Bernoulli. ¿Cuáles son las ecuaciones de Bernoulli? Son aquellas que se pueden escribir de esta manera. La derivada de y con respecto de x más una función que depende de x por y igual a una función que depende de x por y elevado a algún número alfa. Este alfa no tiene que ser ni 0 ni 1. ¿Por qué? En el caso de que alfa sea 0, la ecuación diferencial sería una ecuación diferencial lineal. Entonces, no tiene sentido verlo en un caso separado. Ahora, si alfa fuera 1, también tendríamos una ecuación diferencial lineal homogénea, de hecho, en este caso. Entonces, para alfa igual a 0 y alfa igual a 1, ya hemos estudiado ese tipo de ecuaciones diferenciales. Ahora es interesante cuando alfa es distinto de esos dos valores. Entonces, cuando tenemos esa ecuación diferencial, se hace esta siguiente observación. Si multiplicase por y a la menos alfa, entonces voy a tener esto, y menos alfa por esto. Aquí voy a tener y a la 1 menos alfa, y aquí q de x. Aquí nos fijamos que la derivada de y a la 1 menos alfa, la derivada de y a la 1 menos alfa es, con respecto de x, y a la 1 menos alfa menos 1, o sea, y menos alfa. Por la regla de la cadena, la derivada de y con respecto de x. Entonces, si nos fijamos, aquí obtenemos una función y aquí su derivada. Entonces, si plantease como nueva variable y a la 1 menos alfa, con esta nueva variable tendríamos una ecuación diferencial lineal. Entonces, vamos a ver eso. Si plantease b igual a y a la 1 menos alfa, entonces aquí haciendo las cuentas, que ya he dicho que es, allá la derivada de b con respecto de x. Ah, bueno, aquí me faltaba hablar de 1 menos alfa. Y a la menos alfa, ¿sí? Porque es y a la 1 menos alfa menos 1. Y eso me queda y menos alfa. Y por la regla de la cadena, la derivada de y con respecto de x. Entonces aquí tendría esto. Entonces aquí solo falta un factor constante para que sea
una ecuación diferencial lineal con la nueva variable. Sí. Entonces, sustituyendo, tenemos esto, que es una ecuación diferencial lineal, que ya sabemos resolver. Entonces, vamos a ver ejemplos de este caso. Bueno, si hay más tiempo, resolvemos estos otros. Aquí. ¿Cuál les parece más interesante, el 3 o el 4? ¿El 4? Hagamos el 4. Y entonces, para que sea de Bernoulli, hemos visto que la ecuación diferencial se debe poder escribir de esta manera. Derivada de y con respecto de x, más una función que dependa solo de x por y, igual a otra función que solo depende de x por y elevado a algún valor alfa. Entonces, en caso de que pase eso, el cambio de variable recomendado era nuestra nueva variable b sea y a la 1 menos alfa. Es lo que hemos visto. Entonces, haciendo este cambio de variable, se va a reducir a algo que ya conocemos. Si tenemos algo así. Ahora veamos si tenemos algo así aquí. Sí, tengo la derivada. Bueno, aquí nuestra variable independiente es t y nuestra variable dependiente es x. Tengo la derivada de la variable independiente con respecto a la variable independiente, sí. Más una función que solo depende de la variable independiente, en este caso tiene que ser de t, por la variable dependiente, sí. Igual a una función que depende solo de la variable independiente, que es seno de t, por x, que es la variable dependiente, a algún valor alfa, que en este caso es alfa igual a 4. Sí, tenemos todos los ingredientes. Entonces, ahí tenemos la EDO dada es de Bernoulli. La EDO dada es de Bernoulli. Entonces, el cambio de variable recomendado es b igual a la variable dependiente a la 1 menos alfa. En este caso, ¿qué es alfa? En este caso es, lo voy a poner aquí con alfa igual a 4. Entonces, a 1 menos alfa sería 1 menos 4 menos 3. Esa es la sustitución recomendada. Entonces, aquí debo de poner todo en función de la nueva variable, derivada de b con respecto de t. La variable independiente, recuerden que aquí es t. En este ejemplo. Y la variable dependiente es x. Inge, entonces alfa tendría que ser el exponente de x, por eso pusimos 4. Sí, porque, sí, aquí alfa es el exponente de la variable dependiente. Y en nuestro caso, la variable dependiente es x. Entonces aquí lo vamos a escribir, variable, en nuestro caso, nuestra variable dependiente es x y nuestra variable independiente es t. Entonces se debe poder escribir como p de t por la variable dependiente que es x, la variable independiente t, aquí x. Entonces aquí, en nuestro caso, variable dependiente x, variable independiente t. Entonces este tipo de ecuación diferencial es llamada de Bernoulli. Y el alfa sería este valor, ¿no? Aquí es 4.
Aquí P de t es 1, Q de t es seno de t. Ok. Y entonces nuestro cambio de variable recomendado sería aquí x a la 1 menos alfa. Ok, entonces, derivando eso con respecto de t, tendría que derivar x a la menos 3. Eso me da menos 3, x a la menos 4. Por la regla de la cadena, derivada de x con respecto de t. ¿No? Ujú. Ahora aquí lo que tengo es derivada de x con respecto de t, entonces me conviene tener derivada de x con respecto de t despejada. Ahí vemos entonces que derivada de x con respecto de t es igual a menos 1/3 1 sobre x, 4. Sí, derivada de b con respecto de x. De t, perdón. Eso, ¿qué más necesitamos? Eso. Veamos. Después vamos a ver qué necesitamos y lo vamos a poner. Entonces aquí la derivada de x con respecto de t es esto de aquí. Entonces, a ver, creo que aquí lo que me conviene hacer antes es dividir esta ecuación diferencial por x a la menos 4, ¿no? ¿Alguien me estaba hablando? Perdón. Y que no es menos 1/3 por x cuarto. Ah, cierto, gracias. Sería menos 4 aquí y eso va como x a la 4, ¿no? Sí, gracias. A ver, veamos qué nos conviene. Bueno, ya hemos despejado eso, entonces lo podemos poner aquí. Derivada de x con respecto de t, que nos da menos 1/3 x a la 4, derivada de b con respecto de t, más x. En este caso, x es... pero tengo que tener todo en función de la nueva variable, ¿no? Entonces, no. Antes de hacer eso, voy a dividir por x a la 4 en esta ecuación, antes de hacer la sustitución. Entonces, vamos a llamar esto y nos va a resultar más conveniente para sustituir después. Vamos a tener x a la menos 4 por derivada de x con respecto de t, más x a la menos 3 igual a seno de t solamente, ¿no? Dividiendo por x a la 4 aquí. Ahora sí nos es conveniente porque aquí, esto de aquí, es menos 1/3 de la derivada de b con respecto de t. Entonces aquí nos conviene tener esa expresión. Ah, no importa. Eso de aquí entonces menos 1/3 de la derivada de x con respecto de la derivada de b con respecto de t. Más x a la menos 3 es b, igual a seno de t. Ahora sí tenemos todo en función de la nueva variable.
Y como vemos, aquí tenemos una ecuación diferencial lineal. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial lineal, debemos de poner esta ecuación en su forma estándar. Y su forma estándar es escribir esto como derivada de b con respecto de t, más una función que depende de t por b, que es la variable dependiente. Entonces, para hacer eso, debo multiplicar por menos 3. Entonces, me va a quedar menos 3b igual a menos 3 seno de t. Ahora sí tengo la ecuación diferencial en su forma estándar. Entonces, aquí p de t, bueno, nuestra variable independiente es t, es menos 3. Entonces, el factor integrante es e elevado a la integral e menos 3 de dt, que es nuestra variable independiente. Entonces, e elevado a la integral de e a la, perdón, de menos 3 es menos 3t. Entonces, debo multiplicar por el factor integrante aquí. Multiplicando por el factor integrante. Vamos a tener entonces e a la menos 3t, la derivada de b con respecto de t, menos 3e a la menos 3t, b, igual a menos 3e a la menos 3t, por el seno de t. Tengo eso entonces. Luego lo que se hacía era identificar la primera parte de la ecuación como el producto de como la derivada de un producto. Cuando eso es la derivada con respecto de t, y el producto siempre era el factor integrante por la variable dependiente, en este caso b. Ahora solo me queda 3e a la menos 3t seno de t. Y aquí para encontrar entonces b, lo que se hacía era integrar con respecto a la variable independiente. O sea, integrar con respecto de t aquí. Entonces obtenemos, integrando en la primera parte con respecto de t, obtengo esta función de aquí adentro, que es e a la menos 3t. ¿Eh? Y al otro lado tengo que integrar entonces esa otra, eso, menos 3, me queda aquí exponencial a la menos 3t, seno de t. Entonces debo integrar esa parte y después con eso voy a obtener b. Mm, si recuerdan, integrar este tipo de funciones, o para integrar este tipo de funciones se usa integración por partes. Lo vamos a hacer de manera separada. Ya no tenemos tiempo. Recordemos que integrar con una ecuación diferencial de este tipo es igual a u por b menos la integral de
b de du. Con la integración por partes. Entonces vamos a integrar esta ecuación diferencial. Bueno, aquí vamos a plantear, si planteamos, aquí no importa qué planteemos como U y qué planteemos como B, eh, porque igual no se va a reducir. Si recuerdan cómo se integraba esto, hay que hacer 2 veces integración por partes, porque planteando, digamos, U igual a la exponencial y B igual al seno, las derivadas de esto van a ser exponenciales, exponenciales, y aquí esto se va a volver coseno, entonces van a tener luego exponencial por coseno. Usan de nuevo la integración por partes y van a obtener exponencial por seno en la segunda vez. Y ahí recién pueden como que despejar esta integral. Vamos a hacer eso. O sea, u igual a la exponencial a la menos 3t y d de b. Aquí estoy usando otra variable, entonces vamos a usar, en vez de b, para no confundirnos con la variable de aquí, otra, no sé, w. Entonces d de w igual a seno de t. De t. Entonces de aquí u, necesito la diferencial de u. La diferencial de u es la derivada de e a la menos 3t. La derivada de e a la menos 3t es menos 3e a la menos 3t. W es la integral de seno. La integral de seno es menos coseno. Entonces, por integración por partes, esto de aquí es igual a u por w, que sería entonces menos e a la menos 3t coseno de t, menos d de u o w por d de u. Entonces aquí me da menos la integral. La integral es, aquí esto por esto me da 3, aquí lo puedo poner el 3, e a la menos 3t por coseno. Seno de t. ¿Qué? ¿Por qué pasa? Ahora aquí tengo esta integral, aquí vuelvo a usar integración por partes y de esta vez planteo, voy a usar las mismas variables, pero saben que no sé, voy a usar mejor otras variables. 1 igual a la exponencial. No, aquí puedo usar u porque es la misma exponencial, ¿no? Puedo continuar usando u. Igual a la exponencial de menos 3t. El otro, si ya no puedo usar w, voy a usar w sub 1. Igual a coseno de t. A integración por partes necesito la derivada de la diferencial de u, que ya está calculada ahí arriba, que es menos 3 e a la menos 3t. Y necesito w1. W1 es
Aquí me falta diferencial de t. La integral de esto con respecto de t. La integral de esto me da seno de t. Entonces, usando de nuevo integración por partes aquí, voy a tener que esto de aquí es igual a menos e a la menos 3t tengo ahí, coseno de t, menos 3. Esa integral es, esta integral de aquí es u por w1. Sería e a la menos 3t por seno de t. Menos la integral de d de u por w1. Por este menos 3 va a quedarme más 3. Más 3, la integral de e a la menos 3t por seno de t. 3t por seno de t. Yes. Ahora ven aquí que esto de aquí es la integral que estaba intentando integrar al principio. Entonces, para obtener esa integral, lo que puedo hacer es llevar esto a este lado y despejar. Entonces, de aquí, haciendo eso, voy a tener menos 9 veces esta integral. Entonces, al otro lado va como 9 más 1, voy a tener 10 veces. Entonces, ahí voy a tener 10 veces esa integral. 10 veces la integral de e a la menos 3t por el seno de t. Eso es igual a, ¿qué me queda en ese lado? Me queda menos e a la menos 3t coseno de t. Y menos 3 e a la menos 3t seno de t. Bueno, aquí en cualquier momento podría aumentar la constante, pero bueno, en esta parte solo se está buscando una antiderivada en realidad. Para tener esa antiderivada, entonces divido entre 10. Voy a tener eh, menos, ahora puedo escribir de esta manera. Por el coseno de t. Más 3 seno de t. Esto más una constante. Bueno, es esta entonces esta integral. Pues espero no haberme equivocado en signos, creo que no. Eh, creo que no. Entonces, lo ponemos esto aquí. Entonces tendría e a la menos 3t
¿Qué pasa? A la menos 3t. B por B igual a menos 3. Esa integral hemos calculado que es eso de ahí. Eso me da, entonces, 3 sobre 10. La expresión que queda ahí dentro quedaba, aquí me falta la exponencial. Dentro quedaba coseno de t más 3 seno de t. Más 3 seno de t. Más una constante. Entonces aquí para obtener b, debo despejar. Debo multiplicar por e a la 3t. Entonces multiplicando por e a la 3t, aquí se va a simplificar y me va a quedar solamente 3 décimos de seno de t por más 3 seno de t. Más una constante por e a la 3t. Tengo eso. Ahora volviendo a nuestra variable inicial. Nuestra variable inicial era x. Entonces debo de poner eso. B es igual a x a la menos 3. Entonces aquí x a la menos 3. X a la menos 3. A esa parte de aquí. Voy a copiar porque voy a tardar mucho. Ok, tengo eso. Entonces, para despejar x, entonces debo de sacar raíz cúbica y sacando raíz cúbica voy a tener 1 sobre x. Y para despejar x, entonces voy a tener que llevar a dividir esta parte y voy a tener x, ¿no? O sea, x me va a quedar igual a... X me va a quedar 1 sobre la raíz cúbica de todo eso. Raíz cúbica. Y ya está. Bueno, es un poco complicado. Bueno, la parte complicada aquí era integrar esa parte y, bueno, el procedimiento no es tan complicado, ¿no? O sea, es reconocer eso como una ecuación de Bernoulli, plantear, ver qué valor tiene alfa y plantear como nueva variable la variable dependiente a la 1 menos alfa. Y después hacer lo que corresponda. Nuestra nueva ecuación diferencial se vuelve una ecuación diferencial lineal. Ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones y va a depender de la dificultad de la nueva ecuación diferencial, pero sabemos qué procedimiento debemos seguir. ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? No, Inge. Ok, gracias. Para el próximo jueves está planeado nuestro primer microparcial, que corresponde a todo lo de la unidad 1, el próximo jueves. Más tarde voy a poner la tarea, la práctica en Teams, que van a ser algunos ejercicios de ahí, del texto de guía. Tal vez sea bueno quedar para hablar de algunos ejercicios un día extra. No sé para cuándo ustedes ya van a tener estudiado todo y qué día sea más conveniente hacer esa clase extra. Y no sé si van a poder también. Me dicen, yo pienso que es más conveniente hacerlo
quizá el domingo, porque para el domingo quizá ya hayan estudiado, ¿no? No sé si puedan también. No sé, podemos quedar eso en el WhatsApp y quedar un día para los que estén interesados en hacer algunos ejercicios, si tienen algunas dudas sobre ejercicios y demás. Tenemos la clase del martes. Lo que hagamos del martes no creo que entre al micro parcial, pero hasta lo que hicimos hoy sí. Tenemos otros tipos de sustituciones también, que van casi en la misma línea. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales de Riccati, que son ecuaciones que se pueden escribir de esta manera. Y aquí se plantea igual, bueno, aquí en este caso hay que tener una ecuación diferencial particular. Se plantea un cambio de variable de este tipo y haciendo ese cambio de variable se obtiene una ecuación diferencial de tipo Bernoulli. Después existe la ecuación de Clairaut, que es cuando escribes la variable dependiente como x por la variable independiente más una función que depende de la variable independiente. Y en este caso lo que se hace es observar que al derivar, esta parte se va a anular. Ah, aquí es igual. Esta parte se anula y, y ya está. Y se tiene solo esa parte, se obtiene que o bien esta parte de aquí tiene que ser 0 o bien esta otra parte. Esta parte de aquí es medio fácil de resolver y aquí hay que hacer un cambio de variable, si no me equivoco, sí. Y ya es una ecuación separable. Sí, pero en el examen no van a entrar esas dos, ni la ecuación de Riccati ni de Clairaut. Solo los primeros dos tipos. Ecuación de Bernoulli y ecuación homogénea. ¿Tienen alguna pregunta? El microparcial, ¿cuántas preguntas tendrá? Aún no sé. No sé. O sea, todavía no he preparado. Me imagino que, dependiendo de la dificultad, 4 o 5. No sé. Aún no sé. Y el microparcial, recuerden que los parciales es el 70% de la nota y la práctica es el 30% de la nota de cada parcial. Y en cada parte de la evaluación, por ejemplo, para el primer parcial vamos a dar dos exámenes. El primero vale la mitad de esa nota. O sea, estaría por 35 puntos de la nota del primer parcial. Es el examen que van a dar el jueves. Y el siguiente que den es por los otros 35. Inge, entonces el examen que vamos a dar el jueves no va a entrar lo que vimos hoy día. No, sí, lo que hicimos hoy, lo de Bernoulli, ecuación de Bernoulli y de ecuación homogénea, sí. Lo de Riccati y que no hemos visto aún siquiera, eh, esta parte de Riccati y Clairaut, no. Pero Bernoulli y homogénea, sí. Entonces, luego, más tarde ya pongo en Teams la práctica. Bueno, la práctica van a ser los ejercicios del texto guía que ya les dije que vayan haciendo, algunos. Y, y ya, no sé, podemos ver algún día para hablar de sus dudas sobre ejercicios. Creo que vamos a tener lo que hacer en un día extra, porque nuestras clases no van a alcanzar. Porque el martes tenemos que hacer ejemplos de aplicaciones, ¿no? Inge, la práctica son 3 de cada una, ¿no, Inge? De las primeras dos partes, sí.
de esta tercera parte voy a ver cuántos ejercicios hay y dependiendo de eso. Más tarde en Teams escribo de manera detallada cuál es la práctica. Perfecto, entonces. Ujú. Pero cualquier duda me escriben igual. Mm, Bueno, entonces si no tienen más preguntas, nos vemos el martes y prepárense para el examen. Está bien, Inge. Ok. Hasta luego, Inge. Hola, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Oye, respecto a la lista, Disculpe. Sí, por favor, pueden poner presente todos los que están ahora. Y si alguien ya se... Bueno, puedo verlo en Insights. Bueno, de todas maneras. Bueno, si pueden, por favor, pongan en el chat presente. ¿Alguien me estaba hablando, perdón? Sí, de eso quería hablarle. Es que Se ha cortado.